Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a hablar de este integrado, el 555, un integrado muy utilizado a nivel mundial y un integrado que tiene ya alrededor de 50 años en uso. El 555 lo vamos a ver en conexión a estable. Nos dice que el 55 puede trabajar en una tensión de 5 a 15 voltios. Entonces él es compatible con las familias lógicas TTL y con la familia lógica CMOS. ¿Qué significa estable? Que la conexión a la salida nos va a generar un tren de pulsos, o sea, significa que en un momento la señal está en alto, en otro momento la señal está en bajo. Entonces en un momento en alto, un momento en bajo, o sea, un 1, un 0, un 1, un 0. Eso quiere decir que si nosotros metemos una carga a la salida, la carga se va a estar activando y desactivando. Entonces si tenemos un LED, va a hacer que se encienda el LED, que se apague. Si es un relé, haría que se energice la bobina, que se energice. Y así sucesivamente cualquier tipo de carga. Ahora, el 555 es un integrado de 8 patillas. Aquí lo vemos cómo se vería físicamente y aquí está el diagrama. Entonces, la patita número 1 es el GND, que significa tierra o el negativo. La patita número 2 es el trigger, en español el disparo, y esto va a la entrada inversora de un comparador, de un amplificador operacional conectado como comparador internamente. La patita 3 que es el up en la salida. La pata 4 es el reset. Entonces él se resetea con un 0 o con un negativo. Entonces si nosotros no queremos que se resetee, ¿por qué? ¿Qué significa que se resetee? Que mandarme la salida a 0. Si no lo quiero resetear, lo que se hace normalmente es agarrar la patita número 4 y mandarla a positivo. Y entonces así evitamos que se resete el 555 o el integrado. La patita número 5 es el control de voltaje. Normalmente cuando está trabajando en conexión a estable, ahí lo que se recomienda es un capacitor de 0.01 microfaradios o 10 nanofaradios. Ese capacitor lo que ayuda es al integrado a eliminar el ruido, corrientes parásitas que pueden afectar al integrado. Sin embargo, si no tenemos el capacitor, simplemente no lo colocamos y dejamos la patita al aire. Va a funcionar de todas maneras. La patita 6 es el umbral en español, threshold en inglés. Eso también va a una entrada de uno de los comparadores que trae internamente el 555. La patita 7 es la descarga. Por ahí es donde se descarga el capacitor externo, porque este circuito va a estar conformado por dos resistencias externas junto a un capacitor, que son los que se van a encargar de cargar y descargar el capacitor, la R1 y la R2. Y la patita número 8 es el positivo, el VCC. Entonces podríamos alimentarlo a cualquier tensión comprendida entre 5 y 15 voltios. Ahora bien, hay una fórmula por el fabricante, dada por el fabricante, que nos dice que el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces tiempo 1 es tiempo en alto, o sea cuando la señal es un 1 a la salida, y tiempo 2 es cuando la señal es un 0 a la salida, es un bajo. Si vemos la fórmula, tiempo 1 es una constante que es 0,693 multiplicado por la resistencia 1 más la resistencia 2 por el valor del capacitor 1, que es este capacitor que vemos acá. Y el tiempo 2 se calcula la constante, que es un valor que no cambia, siempre va a ser este 0,693 por R2 por C1. Entonces si lo logramos ver, la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2 básicamente es la resistencia 1. En el tiempo 2 está la resistencia 2 y en el tiempo 1 está la R1 más la R2. Entonces si nosotros hacemos la R2 mucho más grande que la R1, entonces lo que vamos a provocar es que los tiempos sean muy parecidos. Nunca van a ser iguales porque al tiempo 1 siempre hay que sumarle R1. Pero si hacemos la R2 mucho más grande que la R1, logramos que los tiempos sean parecidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Entonces agarramos la patita número 8 y la conectamos a positivo. La patita número 4, que dijimos que era el reset, la mandamos a positivo. De ahí sacamos del positivo, sacamos la resistencia 1 y lo llevamos a la patita número 7, que es la de descarga. De ahí sacamos en serie la resistencia 2
que la resistencia 2 podemos poner un potenciómetro o una resistencia variable, como la vemos acá. Y si usted logra ver en la fórmula, la R2 está en tiempo 1 y en tiempo 2. Entonces quiere decir que si yo varío la R2, estaría variando el tiempo 1 y el tiempo 2. Si hubiera colocado la resistencia variable en la R1, solamente variaría el tiempo 1. Por eso es que se coloca en la R2. ¿Para qué sirve eso? Para que la oscilación a la salida sea variable. Entonces el tiempo de la señal en alto y en bajo yo lo puedo variar por medio de una resistencia variable. Aparte de eso, que aquí al generar una oscilación de corriente directa, porque en este caso estamos alimentando a 12 voltios, es permitido de acuerdo a la tensión VCC del integrado. Entonces eso quiere decir que aproximadamente cuando la señal esté en alto va a tener 12 voltios, cuando la señal esté en bajo va a tener 0 voltios. Eso es en la teoría. En la práctica hay una caída de tensión que no necesariamente va a llegar al voltaje de alimentación, la salida cuando esté en alto. Entonces, continuando con el circuito, colocamos el potenciómetro en la resistencia 2 y ya tenemos entonces la salida variable. Entonces, al tener una oscilación a la salida, quiere decir que tenemos una frecuencia, que la frecuencia es la rapidez con que se producen los semiciclos o los ciclos de esta señal. Entonces, tiempo en bajo, tiempo en alto. Ahora, y después colocamos el capacitor C1, que es el que se va a cargar y descargar continuamente para poder generar la señal cuadrada. Entonces básicamente la patita 6 y la 2 van juntas hacia el capacitor, porque ahí es donde ellos van a comparar el voltaje del capacitor. Ella lo que hace esa patita es comparar a 1/3 de voltios y a 2/3 del VCC, a 2/3 del voltaje alimentación. Por ejemplo, en este caso, si yo alimento a 12 voltios, 1/3 del voltaje VCC vienen siendo 4 voltios y 2/3 del voltaje VCC vienen siendo 8 voltios. No sería lo mismo que esté alimentado a 5 voltios o que esté alimentado a 9 voltios. Por ejemplo, si usted era alimentado a 9 voltios, entonces 1/3 son 3 voltios, 2/3 son 9 voltios. Entonces el capacitor va a cargar y descargar continuamente. ¿Por qué? Porque el comparador se va a encargar internamente de activar la patita número 7, que es la descarga. Entonces, si la patita 7 está desactivada, obviamente la corriente lo que hace es cargar el capacitor a través de R1 y R2. Pero cuando se activa la patita 7, ¿qué es lo que hace el capacitor? Se descarga solo a través de la R2. Por eso es que el tiempo 2 es el tiempo en el que el capacitor se descarga. El tiempo 1 es cuando se carga a través de R1 y R2. La patita número 1 la mandamos a tierra y la patita número 3 es la salida. Ahorita yo tengo pegado el osciloscopio justamente a la salida en el canal 1 con respecto al negativo. Entonces, si yo le doy play o lo pongo en funcionamiento, vemos la oscilación. Ahí vemos que aquí estamos en el tiempo en bajo, tiempo en alto. En este caso el LED enciende cuando estamos en el tiempo en alto. ¿Por qué? Porque la señal de salida está llegando al ánodo del LED. Hay una resistencia que protege al LED, porque aquí hay una tensión de 12 voltios y el LED consume una tensión mucho más pequeña. Entonces la resistencia está protegiendo al LED. Si no coloco la resistencia, muy probablemente que se me queme el LED. Entonces siempre hay que colocarle una resistencia de protección. Ahora bien, si yo aumento el potenciómetro a su valor máximo, entonces me va a dar un tiempo 1 y un tiempo 2 dado por estos valores. Por ejemplo, el tiempo 1 sería la constante multiplicado por la suma de las dos resistencias. El potenciómetro es de 100 y la resistencia es de 1 kilo. Entonces ahí habrían 101 kilos por el valor del capacitor, que son 100 microfaradios. Y ahí me daría el tiempo en alto. Y cuando quiero sacar el tiempo 2, sería la constante multiplicada por la resistencia 2, que sería 100 kilo ohmios por el capacitor. Entonces vemos que en el tiempo 1 es 101 kilos la resistencia y en el tiempo 2 es solamente 100 kilos si está el valor máximo. Entonces la diferencia es 1 kilo ohmio. Por eso es que los tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2 tiende a ser muy parecido. Que estos están durando, si lo sacamos en la calculadora,
Podemos hacer esta operación en la calculadora que está durando aproximadamente 7 segundos. Veamos el ejemplo. Si yo agarro la calculadora y le meto el valor de la constante 693 multiplicado por 101 kiloohmios, 101 exponente a la 3 kiloohmios, multiplicado por el capacitor, que en este caso es 100 microfaradios, 100 exponente a la menos 6, que son microfaradios, a la 3 porque eran kiloohmios, y aquí a la menos 6 le damos igual, y esto nos está dando 6,99. En realidad nos está dando 7 segundos. Y si sacamos el tiempo 2, el tiempo 2 es 6,93 es el tiempo 2, y el tiempo 1 es 6,99. En realidad son casi 7 segundos. Los tiempos son muy parecidos. Si hiciéramos la R1 más grande, por ejemplo, ya la oscilación, vamos a hacer un ejemplo, vamos a variarlo acá y coloco esta resistencia, por ejemplo 20 kiloohmios, y lo pongo en funcionamiento y vamos a bajar un poquito esta resistencia. Ya ahora el tiempo 2 sí se ve la diferencia con respecto al tiempo 1. Va a durar siempre más tiempo 1, tiempo 1, que es el tiempo en alto, que el tiempo en 2, que el tiempo 2. Aquí aumenté un poquito el potenciómetro, por más que lo aumento. La manera de poder hacer que sea lo más simétrica posible la señal es que la R2 sea siempre mucho más grande que la R1, lo máximo que se pueda, y el valor mínimo que se le puede colocar a la R1 dado por el fabricante es un valor de 1 kiloohmio. Entonces siempre poner el valor mínimo y el valor máximo se lo ponemos a la R2. Entonces de esta manera funciona el 555 en su conexión a estable. Él empieza a oscilar la salida. Aquí vuelvo a poner la resistencia en 1 kiloohmio y lo ponemos en acá. Por más que yo mueva el potenciómetro, la señal sí siempre va a ser tiempo en alto y tiempo bajo aproximadamente el mismo. Va a ser siempre aproximadamente el mismo. Siempre va a ser un poquito más el tiempo 1 que el tiempo 2, pero son milisegundos la diferencia entre uno y otro. Aquí lo que hice fue conectar el canal 2 del osciloscopio al capacitor. Entonces si tenemos 12 voltios, vamos a ver que cuando el tiempo está en alto el voltaje sube aproximadamente a 8 voltios. Aquí lo estamos viendo, a 8 voltios. Y cuando la señal está en baja, el voltaje cae a una tensión de 1/3 de voltios, que son aproximadamente 4 voltios. Entonces el comportamiento del capacitor: carga y descarga a 1/3 y 2/3. Entonces, por ejemplo, cuando él carga va hasta 2/3 del voltaje VCC, y cuando descarga pasa por debajo de 1/3 del VCC. Eso lo que significa es que la patita 7 se está activando o se está desactivando. Eso es para provocar que se cargue el capacitor o que se descargue. Entonces hay un transistor que entra en saturación por medio de la circuitería internamente, y lo que hace es activar y desactivar esa patita. Entonces de esta manera trabaja el 555 en su conexión a estable. Entonces este integrado tiene múltiples usos. En electrónica se utiliza mucho a nivel de metodología para que los estudiantes entiendan el funcionamiento de un oscilador, de un temporizador, porque este integrado también se conoce como el temporizador 555. Hay conexión estable, conexión monostable, se pueden utilizar para hacer sirenas, se puede utilizar para hacer alarmas, para hacer circuitos de continuidad. Bueno, tiene múltiples aplicaciones este circuito integrado, muy versátil, y es un circuito integrado universal muy utilizado. Y les decía que ya tiene más de 50 años de uso en la industria o en el mercado. Un saludo, mis amigos, espero que les haya servido esta explicación, y nos vemos en un próximo video. Saludos.
Ok amigos, estamos con la conexión del 555 en forma estable. Aquí tenemos el integrado, 8 patitas. Aquí tenemos la muesca y la patita número 1 abajo a la izquierda es, más bien la patita abajo a la izquierda es la número 1. Entonces venimos y la conectamos acá en la protoboard y vamos a hacer la conexión de acuerdo a lo que nos indica el diagrama. Entonces dice que la patita número 8 es el positivo. Vamos a agarrar esta línea como positivo y la de abajo como negativo. Entonces venimos y tiramos esta línea a positivo. Luego la patita número 4, que sería esta, también va a positivo. Entonces vamos a agarrar la pata número 4 y la vamos a conectar a positivo. Bueno, este cablecito no nos está dando, entonces vamos a tirar este otro desde la pata número 4 hasta positivo. Ok, luego la patita número 1, que es esta primera, es el negativo. Dijimos que el negativo va a ir aquí abajo. Vamos a conectarlo acá. La pata número 2 iría desde el positivo del capacitor y el otro extremo del capacitor a negativo, y de ahí mismo tiene que ir un cable de la pata número 2 hasta la patita número 6, que viene siendo esta. Vamos a tirar el cable por acá. La patita número 3 es la salida, en la cual vamos a tirar la resistencia de 470 ohmios que conecta con el LED, y entonces en el otro extremo conectamos el LED. El ánodo y el cátodo lo tiramos a negativo. Ahora la patita número 5 es la de control de voltaje. En este caso la vamos a dejar al aire, porque en esa lo que deberíamos utilizar es un capacitor de 0,01 microfaradios o 10 nanofaradios para eliminarle el ruido al integrado. En este caso no la vamos a utilizar, entonces la dejamos al aire, no la conectemos a tierra. Entre la patita número 6 y 7 tiene que ir este potenciómetro, que este potenciómetro en este caso es de 10K, que es una resistencia variable. Entonces solo estamos usando dos cables, el centro y un extremo. Recordemos que al igual que una resistencia no tiene polaridad, entonces conectamos entre la patita número 7 y la patita número 6. Y por último la resistencia 1, que es la de 1 kilo ohmio, la vamos a conectar entre la pata número 7 y la pata positiva. Entonces la vamos a tirar desde aquí, desde el positivo hasta la patita número 7, y ahí estaría el diagrama. Ahora vamos a conectar el positivo, en este caso estamos alimentando con 12 voltios, y el negativo acá, y ahí vemos que encendió el LED y apaga. Ok, vamos a regular la velocidad de parpadeo con el potenciómetro. Aquí lo vemos, donde él depende del valor de la resistencia, aumenta o disminuye la velocidad del parpadeo. Ahí vemos que aumenta y aquí disminuye. Y esa es la conexión estable del circuito integrado 555.